Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California, y estamos celebrando para este fin de semana el día de Pentecostés, festividad importante en la iglesia, es decir, estamos celebrando el comienzo o el nacimiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y para este momento le doy la bienvenida a Emma. Emma, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Padre, con gusto de estar aquí. Sí, gusto y alegría, porque también en este día 4 de junio, recuerden que en Parlier estamos de fiesta. Digo, además de que es Pentecostés, en muchas parroquias hay congresos, hay retiros por el Espíritu Santo, obviamente, pero además en Parlier tenemos nuestra Jamaica. Recuerden, hoy domingo, no sé si el programa lo estén viendo, porque luego lo ven desde el viernes o el sábado o el domingo, pero el domingo 4 estamos precisamente de festividad en Parlier con nuestra Jamaica. A partir la misa será la última misa a las 4 de la tarde y luego ya de las 5 en adelante hasta las 9, Jamaica, comida, tacos, enchiladas, tamales, todo, aguas frescas, todo aquello. Así es de que si tiene hambre y está en su posibilidad de acompañarnos, ahí los esperamos en Parlier, porque estamos de fiesta por el día de Pentecostés. Y bueno, Emma, Pentecostés, obviamente es una festividad importante, pero también es la alegría de toda la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Por eso todos los grupos apostólicos, especialmente los carismáticos, están de alegría y están por eso se llama de fiesta, el carisma, charis, que es la gracia, el don, la alegría. Y es lo que caracteriza precisamente a los grupos carismáticos, la alegría de aplaudir y convivencia y todo aquello. Y claro, porque es parte del movimiento, de la promesa, de la herencia del Espíritu Santo, que nos mueve, nos motiva y nos mueve a trabajar, en pocas palabras. Por eso hoy en este día de Pentecostés vamos a darle continuidad a las lecturas de este domingo. Y recuerden que en la lectura para este domingo de Pentecostés estamos tomando la misa del día tomada de Hechos de los Apóstoles, primera lectura, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Emma, celebrar el día de Pentecostés es, como dice Hechos de los Apóstoles en esta primera lectura, primero hay que estar unidos, porque los apóstoles, empieza diciendo la lectura, el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Eso significa que la iglesia está llamada a vivir en unidad. Y una de las funciones del Espíritu Santo, ¿cuál es? Unirnos. Por eso, sabemos como humanos que somos, que problemas, pues donde quiera va a haber. Y no nos escandalice
no nos sorprenda que de repente por ahí algún miembro de algún grupo apostólico empieza a volverse medio rebeldillo por ahí, todo aquello. Pero recordémonos que el Espíritu Santo nos llama y nos convoca a estar en unidad. Así como tenemos el Espíritu Santo que nos convoca y nos une, también está el enemigo. El enemigo, ¿cuál es la función del enemigo? Pues dividirnos. Pero hoy al celebrar el día de Pentecostés, tenemos que ser conscientes que una de las funciones del Espíritu Santo es estar trabajando unidos, y ya cuando estamos trabajando unidos, entonces ya se viene la diversidad de los dones, de los carismas, de los ministerios precisamente, que son los dones del Espíritu Santo que tiene para toda la iglesia, que somos todos nosotros. Y hemos estado hablando por algunas semanas sobre los apóstoles que no entendían, que no comprendían qué era todo lo que Jesús les estaba diciendo. Hoy en este día es el día de la culminación de la enseñanza, digo yo, porque es el día que se les abren los ojos y comprenden todo lo que Jesús les quiso decir, les dijo durante su vida, durante su estancia con ellos, entre lo que fue la resurrección y la ascensión al cielo. Y Padre, lo que a mí se me hizo muy interesante es que esta fiesta la celebraban, no la fiesta, los judíos en aquel entonces celebraban una fiesta muy grande 50 días después del domingo de Pascua, que era la fiesta de la cosecha. Y entonces también celebraban la promulgación de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y que este acontecimiento pasó en una fiesta que era gran fiesta de los judíos. Sí, los judíos tenían diferentes festividades importantes, sobre todo la fiesta de los panes ácimos también. Que era otra de las festividades muy importantes, y es precisamente en el ambiente donde se dio la última cena con nuestro Señor Jesucristo, que le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la fiesta, la cena con los apóstoles? Y era precisamente dentro del contexto de la fiesta de los panes ácimos. Y esta otra, el día de Pentecostés, era otra de las festividades muy importantes, como lo menciona exactamente, de los judíos. Entonces, celebrar, o sea, por eso el Espíritu Santo trabaja de una manera muy perfecta, y podemos usar la palabra perfecta, porque si hay alguien que trabaja con perfección, es el Espíritu Santo. En su momento, nosotros no entendemos, porque esto yo creo que nos ha sucedido a mí, a usted, nos ha sucedido que hay acciones que no entendemos en su momento. Simplemente, yo cuando voy a celebrar una misa, a veces la gente me reclama, porque luego dicen, como ahí en Parlier tengo 6 misas, 6 contando la del sábado, ya dominical, y claro, no les predico lo mismo, la idea es la misma, pero con palabras diferentes, y a veces ejemplos diferentes, a veces cosas diferentes, pero el mensaje es el mismo. Y a veces, como gente en la misma familia, vienen a misa diferente y comentan entre ellos la familia. Y dice, como dijo el padre. ¿Qué dijo? Pues que esto. No, eso no nos dijo a nosotros. A ustedes les dijo, sí, a nosotros. Y luego me reclaman, padre, a nosotros no nos dijo eso. No, pues no soy una grabadora, no estoy repitiendo palabras tal como cual. Simplemente la idea es la misma. Es donde el Espíritu Santo nos mueve, nos maneja, porque nos maneja, y esto yo lo tengo muy bien comprobado, porque me ha tocado llegar a misas, qué sé yo, por ejemplo, muy frecuentemente me sucede en la misa de sanación, que la celebro cada mes, hablando del Espíritu Santo, y hago alusión precisamente, último martes del mes, misa de sanación en Parlier, todos los últimos martes del mes, y yo preparo una cosa. Ya cuando estoy allí en la misa y ante el Santísimo, me cambia totalmente la estructura de lo que yo había preparado. Y es precisamente la función del Espíritu Santo, y se respeta. Se respeta. Y le agradecemos infinitamente, porque Padre, como catequistas, preparamos la lección de una manera, de este momento a 15 minutos voy a hacer esto, de estos otros 15 esto, y esto, y esto, y esto. Llegamos
rezamos al Espíritu Santo que nos inspire para poder conducir la lección. Padre, completamente diferente de lo que yo tengo en mi papel. Sí, así es. Por eso, hoy en este día de Pentecostés, que es festividad importantísima dentro de la iglesia, es el nacimiento, es el comienzo de la iglesia, donde los apóstoles precisamente recibieron el Espíritu Santo y donde los apóstoles, y lo acabamos de escuchar, que había diferentes comunidades, sin embargo, el Espíritu Santo hizo que se entendieran, que se comunicaran precisamente en el mismo sentido, en la misma lengua, y hubo entendimiento, porque cuando no hay la presencia del Espíritu Santo, también se entiende. Hay que tenerlo en cuenta que a veces al Espíritu Santo se le hace a un lado y se enseña o se da o lo que yo quiero es, oiga, pero esto, aquí se hace así, aquí hay que entender y hay que dejar trabajar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene una forma increíble de transmitir, de llevar y de conducir inclusive hasta la iglesia, porque el Espíritu Santo es el que a través de todos los siglos de los que hemos vivido, el Espíritu Santo es el que ha conducido, ha sostenido y ha alimentado a la iglesia a través de todos los siglos. Y a veces con cosas, con acontecimientos, con situaciones que no entendemos en su momento. Pero como los apóstoles, eso lo hemos aprendido de Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles, nuestro Señor les anunciaba y les decía y no, oh sí, Señor, que te vas allá, muy bien. Pero cuando ya vieron y que en verdad se iba a la festividad de 18 días, y hoy, este día, el Espíritu Santo que viene sobre los apóstoles, entonces es cuando los apóstoles, dice, se les abrieron su mente, su corazón y salieron con aquella alegría, con aquel entusiasmo a anunciar el reino de Dios. Y por eso representamos también al Espíritu Santo, muchas veces lo hemos representado como lenguas de fuego, porque es un fuego, un ardor que nosotros sentimos cuando Él está en nosotros, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por eso las parroquias también decimos, una parroquia o está muerta porque no está el Espíritu Santo viviendo en ella, o está viva esta parroquia porque aquí se siente el Espíritu Santo. Bueno, y con este comentario vamos a cerrar la primera sesión. Regresaremos con la lectura del Santo Evangelio. No se nos retiren, por favor. Regresamos en un momento. For decades, KNXT Television has been spreading the good news of the gospel across the San Joaquin Valley. It's a faithful legacy of evangelization and celebration that has brought God's Word into more than 1 million homes. You can continue this legacy by remembering KNXT as a bequest in your family's will or estate. If KNXT has been a blessing in your life, you can bless others for years to come. For information about tax-deductible contributions, visit knxt.tv or call 559-488-7440. Ya estamos de regreso con ustedes, queridos hermanos. Ojalá que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano para que sigan con nosotros la lectura del Santo Evangelio. Recuerden que estamos celebrando el día de Pentecostés y el Evangelio para este domingo es tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Emma, hoy al celebrar el día de Pentecostés y de acuerdo al Evangelio que hemos escuchado, el Espíritu Santo confiere sus dones, pero en esa conferir los dones, en dar los dones, hay dones que necesita cierta preparación
Y se necesita inclusive cierto sacramento para ejercer uno de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el sacramento, y lo que acabamos de escuchar hoy, es el perdón de los pecados. Sabemos que el perdón de los pecados es uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica para transmitir al pueblo de Dios. Ahora, ¿quién puede ejercer este sacramento? Pues únicamente el sacerdote, un consagrado. ¿Por qué? Porque además, obviamente, de que recibió el Espíritu Santo, tiene la facultad para perdonar los pecados. Un laico, una persona que nos está ayudando en la iglesia, que está muy comprometida, sí, por el Espíritu Santo puede tener, y de hecho esa es la función del Espíritu Santo, que le da los otros dones, porque acuérdense que el Espíritu Santo son 7 dones que tiene para la iglesia, y hoy en día de Pentecostés precisamente se hace alusión a esos 7 dones, pero hay ciertos dones que se requiere cierta preparación y cierta estructura de acuerdo de la iglesia para ejercerlos. La templanza, por ejemplo, cualquier persona la puede ejercer. La confianza en Dios, cualquier persona la puede ejercer, uno de los dones del Espíritu Santo. Pero ya cuando se trata de ejercer dones o en base a un sacramento, allí tenemos que respetar lo que la Santa Iglesia en su estructura, porque es una estructura gracias al Espíritu Santo que nos ha dejado también, y hay que respetar, porque si no podemos, mucha gente que se nos puede confundir, ay, pero es que aquí dice que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene la potestad de perdonar los pecados. No, hay que hacer alusión y hay que tener un poco de preparación y saber quién puede y quién no puede perdonar los pecados. Y algunos sacramentos, Padre, pues no necesitan, ¿verdad?, preparación o instrucción. Tenemos el bautismo, que es el de iniciación, donde por ese sacramento nos volvemos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Luego tenemos la confirmación, que hoy en día sí se prepara para la confirmación. 2 años, son 2 años. 2 años. Tanto ¿verdad? para la primera comunión y Pero confirmación. en tiempos anteriores, cuando por ejemplo a mí me bautizaron y me confirmaron creo que el mismo día. Sí. Y luego también tenemos que saber quiénes son los que pueden impartir ese sacramento. Ya sabemos que la confirmación es únicamente el señor obispo, ¿verdad? O en casos como la víspera, la vigilia de Pascua, pues sí tienen los sacerdotes ese permiso. Pero luego también tenemos la comunión, que somos preparados, y un sacramento que ahora sí le estamos dando preparación es el del matrimonio, porque tristemente antes no se le daba casi preparación para el matrimonio, nada más se corrían las amonestaciones, pero no teníamos nada de preparación. Yo no fui a prepararme para el sacramento del matrimonio y no sabíamos exactamente qué era, y es triste, Padre, porque vamos a tener la responsabilidad de nuestra familia, de nuestros hijos, primero la responsabilidad uno con otro, ¿verdad?, como esposos, y luego la responsabilidad de nuestros hijos, y no se nos enseña cómo ser padre, cómo ser madre de familia. Lo vamos aprendiendo a veces con los errores que cometimos. Como padre cometimos errores con el primer hijo, que ya aprendimos, esto no lo debemos hacer así, y luego viene el segundo y los demás, ¿verdad? Vamos aprendiendo con cada niño a cómo ser padre o cómo ser madre. Pero gracias a Dios, que ya la iglesia está enseñando, dando clases de preparación. Es que Emma, es la función del Espíritu Santo. Precisamente el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que por muchos años, por la historia de la iglesia, no es que, pues ahora sí como por la edad que tengo, no, pero por la historia de la iglesia sabemos que por muchos años y por mucho tiempo la iglesia católica se mantuvo, como dice usted, simplemente nada más en administrar el sacramento, no en instruir. Por ejemplo, para la primera comunión, y en México ya ahorita ya es diferente, también para la primera comunión ya se tiene que preparar, ya les dan temas y ya les dan, ya son años también de preparación. Yo recuerdo que para la primera comunión
con un mes de anticipación, eso sí, todos los días. Íbamos allá con Chabela, era la señora que en su casa, allá abajo del guayabo, abajo del arbolito, del naranjo, allí, y nos ponía, y ¿cuál era la forma de enseñarnos? Pura enseñanza. Lo que es el Padre Nuestro, el Ave María, cuántos sacramentos, cuántos mandamientos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahorita ya la preparación es diferente. Por eso la gente a veces se asombra o se asusta o como lo quieran tomar cuando preguntan, ¿cuánto es lo que dura la preparación para la primera comunión, confirmación? 2 años. ¡Ay! ¿Por qué tanto? Sí, a mí me prepararon en un mes y ¿por qué tanto? Es que ya no es la forma, ya no es la misma. Ya hay que darle tema al niño, hay que darle, además de los rezos, hay que darle tema, una preparación, irle abriendo más los ojos de la fe. ¿Para qué? Para que se vaya enamorando, vaya conociendo la riqueza espiritual que la Iglesia Católica tiene. Todo esto en base a que el Espíritu Santo nos ha, ahora sí como decimos, nos ha movido, porque nos ha movido. Yo recuerdo que el Papa, si mal no recuerdo, Juan 23, que dijo que la Iglesia necesitaba un nuevo Pentecostés y clamaba al Espíritu Santo, y precisamente la primera acción del Papa Juan 23, ¿cuál fue? Convocar al concilio, al segundo concilio. Y entonces de ahí para adelante empezó, estamos hablando 1960-65, que fue cuando fueron los cambios de la liturgia, que de latín a la lengua vernácula, donde quiera en el país que estuvieran, que se celebrara la liturgia, porque antes, acordémonos, que era el puro latín, y era la iglesia, el latín era la lengua universal de la liturgia, donde quiera, y la gente no sabía. Por ejemplo, la gente mayor, que todavía hay gente que iba a misa en aquel tiempo, que era en latín, no sabía en latín. Como el sacerdote celebraba en latín, ¿qué es lo que hacía la gente? A rezar el rosario. Y el padre, como estaba de espaldas al pueblo, entonces el padre celebrando la misa, la gente, y en latín, la gente, ¿qué es lo que hacía? Rezar el rosario. Y hay gente mayor todavía que están en misa y ellos están con su rosario. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó ese cambio, y precisamente esos cambios litúrgicos que provocó mucha nostalgia y provocó asombro, inclusive muchos sacerdotes, porque también sacerdotes se molestaron, especialmente los tradicionalistas, que dijeron, pero ¿cómo es posible que la iglesia se va a celebrar en qué sé yo, en español, en portugués, en italiano, en francés, en alemán? Eso no es posible, que la lengua original de la iglesia, que es el latín y todo aquello. Son cambios, son los grandes momentos que la iglesia ha pasado, que ha tenido esos cambios. Y yo pienso que un cambio siempre trae bendiciones. Como los cambios en la parroquia, volvemos otra vez a analizar los cambios del sacerdote, los cambios de cualquier líder, que en su momento no entendemos, y a veces le lloramos, nos ponemos rebeldes, y por qué, y a veces hasta firmas que no nos lo quiten, que esto y que el otro, que no sirven de nada, pero en fin, pero un cambio siempre es una bendición. Y en la iglesia se dio ese gran cambio del Segundo Concilio Vaticano, y precisamente en base a esa oración, a esa proclamación del Papa Juan 23, precisamente de esa convocación a un nuevo Pentecostés. De ahí para acá, la iglesia abrió las puertas a ustedes los laicos. Sí, porque antes no podíamos sazonar, y principalmente las mujeres. Todavía no había niñas que fueran acólitas. Nada. Un monaguillo, una monaguilla, no. Sí. Y una mujer en el altar, no podíamos entrar al santuario, nada. Pero yo recuerdo todavía, cuando yo estaba en secundaria, estaba en El Paso. Vivía en Ciudad Juárez, pero iba a la escuela diariamente al Paso. Uh-huh. Y estaba en una escuela católica. Y tenía mi misal en inglés y en latín, página en latín, lo mismo, un lado español en latín y uno en inglés. Y luego en Juárez, cuando iba pues la misa los domingos, latín y español.
pero para saber qué era lo que estaba diciendo el sacerdote, pero sí recuerdo el sacerdote todavía de espaldas. De espaldas, sí. Sí. Entonces, hoy al celebrar el día de Pentecostés, por eso celebrar el día de Pentecostés es darle gracias a Dios que el Espíritu Santo es el que nos ha movido, el Espíritu Santo es el que nos motiva, el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el Espíritu Santo es el que nos empapa con su sabiduría, que va a haber momentos en que tal vez nos va a incomodar, porque sí, el Espíritu Santo trabaja y mueve y quita y pone, es una realidad, es la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia, pero gracias al Espíritu Santo que tenemos una iglesia activa. Tenemos una iglesia en movimiento, tenemos una iglesia muy alimentada con los diferentes grupos apostólicos. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra un laico que se compromete a la iglesia, uno trata de involucrarlo y de sacarle el mayor provecho. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo está moviendo también a él. Y decirle, mira, ya que esta persona llega, padre, ¿en qué le puedo ayudar? Aquí estoy de voluntario, ¿en qué? A ver, ve uno, ¿qué te gusta hacer? No, pues me gusta esto. Ah, bueno, vente, aquí te acomodamos, aquí te designamos en este ministerio. Y inmediatamente los dones del Espíritu Santo. Porque dones, acuérdense que todos tenemos dones. No hay persona, porque el Espíritu Santo y Dios no trabajan de esa persona, de esa forma de trabajar. No crean seres humanos nada más por crear. Siempre Dios crea una persona con diferentes dones, con diferentes cualidades, con diferentes virtudes. Es una realidad. Y todos tenemos cualidades, todos tenemos dones. La cuestión es, hay que descubrirlos. Y muchas veces, Padre, no los reconocemos nosotros. Toma una persona que nos diga, tú haces esto muy bonito, o tú puedes hacer esto muy bien, para que nosotros reconozcamos, tienes razón, sí, yo puedo hacer esto. Por eso es la forma de actuar, de trabajar del Espíritu Santo. Y hay que respetarla, como les digo, y darle gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo y que es el que nos mueve, nos da con su carisma, con su gracia y sobre todo la promesa de que, de hecho, por nuestro Señor a los apóstoles, lo acabamos de escuchar, estará con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Tenemos esa promesa de que la iglesia va a estar siempre sostenida, iluminada, apoyada por el Espíritu Santo, precisamente hoy que celebramos el día de Pentecostés. Por eso hay que darle gracias a Dios por el Espíritu Santo, por la sabiduría y darle continuidad a nuestra vida, a nuestros ministerios. Y bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga. Los esperamos.